A partir de este Domingo de Ramos, te invitamos a ser parte de los hechos que trascendieron todos los tiempos, vidas y corazones. ¿Qué pasó cada día de Semana Santa? Estreno diariamente al finalizar el Santo Rosario de las 8 de la mañana. www.radioespiritusanto.com.ar, en YouTube IME Espíritu Santo y en Facebook Radio Espíritu Santo. Podés revivirlo y verlo en diferido en las playlists de nuestras redes. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús se mantuvo oculto con Pedro, Juan, Santiago y Lázaro en los mismos cuartos subterráneos donde se ocultó Lázaro después de su resurrección porque lo perseguían. La Virgen Santísima, con 6 de las santas mujeres, se mantuvo también oculta en la casa de Lázaro durante esos días. Estos lugares escondidos estaban detrás de la casa de Lázaro y arreglados para ser habitados cómodamente. Jesús, Lázaro y sus 3 apóstoles ocupaban un gran espacio sostenido por columnas donde ardían algunas lámparas. Las santas mujeres ocupaban un ángulo separado del resto por una verja. De los demás discípulos, algunos estaban en el albergue que tenían fuera del poblado y otros en distintos lugares. Jesús anunció que mañana sería el día de su entrada triunfal. Mandó que llamasen a todos los apóstoles y discípulos y habló largamente con ellos. Los apóstoles estaban tristes. Con Judas se manifestó amable y hasta le dio el encargo de ir a avisar a los apóstoles y discípulos que faltaban. Estos encargos le gustaban mucho, pues le agradaba hacerse importante y aparecer como capaz. Después enseñó Jesús a Lázaro y a las santas mujeres una parábola. Comenzó hablando del paraíso terrenal, de la caída de Adán y Eva y de la promesa del Redentor. Habló del aumento y crecimiento del mal y del pequeño número de fieles trabajadores en el jardín de Dios. Luego enlazó con esto la parábola del rey que tenía un magnífico jardín, al cual vino una mujer que mostró al rey un espléndido jardín de especias aromáticas que lindaba con las posesiones del rey. Esta mujer dijo al rey: «Si ese hombre sale del país, conviene que el rey compre su jardín y establezca en él su plantación de aromas». El rey, empero, quería plantar ajos y cebollas en el jardín de ese pobre hombre que estimaba tanto su jardín plantado de especies aromáticas y que lo tenía por lugar sagrado destinado solo a plantas nobles. El rey mandó llamar al dueño del jardín, pero éste no quería dejar su posesión ni salir de allí. «Yo he visto a este hombre cómo cultivaba su jardín y lo cuidaba él mismo. Fue perseguido en todas las formas, hasta que hicieron apedrearlo en su propio jardín, de modo que el hombre enfermó de pena y dolor. Finalmente sucedió que el rey perdió su padre y todo lo que tenía. En cambio el jardín y todas las cosas del pobre hombre prosperaron grandemente. En ese momento vi esta bendición sobre el hombre en forma de un árbol hermoso, que fue creciendo hasta cubrir la superficie de la tierra. Toda la parábola yo la veía desarrollarse como una realidad y la prosperidad de ese hombre como un brotar, crecer, propagarse y desarrollarse, y cómo de allí se regaba el mundo, recibía luz, rocío, lluvia y fecundidad. Esta bendición se propagó hasta las más lejanas comarcas. Jesús explicó la parábola diciendo que Satán y su reino del mal es ese rey que maltrataba al Hijo de Dios, a quien el Padre mismo le ha confiado el jardín para cultivarlo. Dijo que así como el pecado y la muerte habían comenzado en un jardín, así comenzaría la pasión de aquel que tomó sobre sí el pecado en un jardín, y que el triunfo se completaría con la resurrección en un jardín. Después de esto hubo una comida parca
y siendo ya oscuro, los discípulos se retiraron en los departamentos de la casa de Lázaro. A la mañana siguiente, envió Jesús a los discípulos Eremenciar y Silas a Jerusalén a través de los jardines y posesiones de Betfagé, por los caminos no reales, para que abriesen canceles y barracas y dejasen expedito el tránsito a Jerusalén. Les dijo que en el camino de Betfagé, junto al albergue, a través del cual va el camino, encontrarían una asna con su pollino en la pradera. Que la asna la ataran al vallado, y si alguien preguntara por qué lo hacían, contestaran que el Señor lo mandaba. Mandóles que el camino lo aparejasen y preparasen hasta el templo, y luego volviesen. Yo he visto cómo estos dos discípulos prepararon el camino, abrían las tranqueras, quitaban todo estorbo. El albergue grande, en cuyas praderas estaban la asna y el pollino, tenía un patio como un pozo. La asna pertenecía a un extranjero que al ir al templo la había dejado allí. Los discípulos ataron la asna y al pollino lo dejaron libre. Los he visto después ir sacando todo estorbo del camino hasta cerca del templo. Los mercaderes de comestibles que Jesús había echado del templo habían vuelto a ocupar su lugar. Los discípulos fueron sin más a ellos y les dijeron que debían desocuparlo porque el Señor haría su entrada triunfal. Cuando hubieron cumplido todo esto, se volvieron por el camino principal a Betfagé. Mientras tanto, Jesús había mandado a una parte de los apóstoles más fieles por el camino común a Jerusalén para que anunciasen la entrada triunfal a María, Marcos, Verónica, Nicodemos, a los hijos de Simeón y a otros amigos. Luego se dirigió Jesús con todos los demás apóstoles a Betfagé. Las santas mujeres, con la Santísima Virgen a la cabeza, siguieron a Jesús a cierta distancia. Cuando éste llegó a una casa del camino, con patio, pórtico y galerías, se detuvo y dio varias órdenes. Envió a 2 de sus discípulos con mantas que habían traído de Betania o Betfagé, para que con ellas enjaeznaran a la asnilla, diciendo al dueño que el Señor necesitaba ese animal. Luego habló a la gente que se iba reuniendo, desde esas galerías abiertas donde se habían acomodado con María Santísima y las santas mujeres. Jesús estaba levantado sobre la gente que lo rodeaba. Toda la casa estaba adornada de ramas, palmas, hojas y flores. Las paredes estaban cubiertas de colgaduras. Jesús habló de la prudencia y la previsión, del uso del buen criterio, porque los discípulos le preguntaron por qué tomaba estos senderos vecinales. Les dijo que debían evitarse los peligros y procurar por sí mismos ayudarse y no dejarlo todo a la aventura. Por eso había mandado preparar el camino, buscar la asna y hacerla atar. Jesús ordenó el cortejo. A los apóstoles los hizo caminar de a 2 a su lado, diciéndoles que debían representarlo después de su muerte en la comunidad. Pedro era el primero, luego aquellos que irían a las partes más lejanas a predicar el Evangelio. Los últimos delante con Jesús eran Juan y Santiago el menor. Todos llevaban ramas de palmas. Cuando los 2 discípulos de Betfagé vieron que venía el Señor, fueron a su encuentro con la asna y el pollino. Sobre el animal pusieron mantas, de modo que solo se veía la cabeza y la cola. Jesús se revistió entonces la vestidura blanca de la fiesta que llevaban los discípulos. Se acomodó la ancha faja con signos y letras y una estola que llegaba hasta los pies, terminada en una especie de escudo bordado en los cabos. Los 2 discípulos le ayudaron a sentarse sobre el animal, que no tenía riendas, sino solo una tela angosta al cuello, colgando hacia abajo. No sé decir si Jesús montó la asna o el pollino, porque ambos eran de igual estatura y un animal caminaba al lado del otro.
Eliud y Silas iban a los lados de Jesús, Eremenciar detrás. A estos seguían los nuevos discípulos que Jesús había traído o recibido en los últimos tiempos. Cuando el cortejo estuvo en orden, la Virgen Santísima, que siempre se mantenía humilde y última, se puso esta vez a la cabeza de las santas mujeres. Comenzaron a cantar mientras caminaban, y la gente que se había reunido en Betfagé se unió ahora a la procesión. Jesús les dijo nuevamente que observasen a los judíos, cuáles eran los que agitaban solo ramas y las ponían a su paso, cuáles extendían sus vestidos y cuáles hacían ambas cosas a la vez. Los últimos serían los que no solamente con su propia abnegación, sino también con sus riquezas mundanas buscarían la honra de Dios. Cuando uno va de Betania, Betfagé queda a la derecha, mirando hacia Belén. El huerto de los olivos separa los dos caminos. Estaba en un terreno bajo y húmedo y formaba un villorrio pobre, de pocas casas a ambos lados del camino que va a Jerusalén. La casa de donde sacaron la asna estaba apartada algo del camino, en una hermosa pradera. El camino se eleva desde allí y baja hacia el valle, y en las colinas entre el huerto de los olivos y Jerusalén, Jesús esperó entre Betfagé y Betania. Los dos discípulos esperaron detrás de Betfagé, donde llevaron la asnilla. En Jerusalén, los mismos mercaderes que habían desalojado Eremenciar y Silas de sus puestos de venta, porque el Señor iba a entrar solemnemente, se pusieron a adornar el camino. Removieron algunas piedras del piso y plantaron arbustos y ramas largas, uniéndolas por arriba en forma de arcos, y colgaron de ellos frutas amarillas parecidas a manzanas. Los discípulos enviados a Jerusalén avisaron a muchos de la entrada de Jesús, y ahora salían al encuentro del Maestro, como también muchos forasteros que habían llegado para las próximas fiestas de Pascua. Todos se dirigían hacia el lado de la ciudad por donde iba a entrar Jesús. Muchos extranjeros habían acudido también para ver a Jesús, por haber sabido de la resurrección de Lázaro, que era muy conocido. Ahora que había corrido la voz de que Jesús se acercaba a Jerusalén, todos ellos salieron a su encuentro. El camino de Betfagé a Jerusalén va a través del huerto de los olivos, que era una elevación, pero no tan alta como la altura donde se asentaba Jerusalén. Saliendo de Betfagé por el huerto de los olivos, se ve el templo al final del hermoso camino, bordeado de árboles, jardines y huertos. Los que salían de la ciudad iban al encuentro de los que formaban el cortejo de Jesús, que avanzaba cantando salmos. En ese momento salían también algunos sacerdotes con sus vestiduras y quisieron detenerlos. Quedaron un momento perplejos, mientras los sacerdotes se dirigieron a Jesús pidiéndole razón de su proceder y por qué no impedía esos cantos, esas aclamaciones y ese tumulto de gente. Jesús le contestó que si ellos callaran, hablarían las piedras del camino. Con esto se retiraron los sacerdotes. El sumo sacerdote reunió al consejo. Llamaron a los parientes de los que seguían a Jesús, hombres, mujeres y niños, como también de aquellos que salieron al encuentro de Jesús desde Jerusalén. Los encerraron en el gran patio y enviaron gentes para espiar lo que pasaba en la procesión de Jesús. De entre las turbas que aclamaban a Jesús, muchos arrancaban ramas y palmas y las ponían en el suelo camino hacia el templo, y se quitaban el manto y otros vestidos exteriores para ponerlos al paso de Jesús. He visto algunos que se quitaban hasta las prendas de vestir de medio cuerpo arriba. Los niños abandonaron la escuela y se mezclaron con la turba. La Verónica, que tenía los dos hijos consigo, se quitó hasta el velo que traía y lo puso en el camino, y he visto que les sacó ropas a sus niños para echarlos al paso del Señor. Se unió a las santas mujeres que venían detrás, conté 17.
El camino tenía ya tantas ramas, hojas, mantos y géneros que era todo como alfombrado, pasando bajo arcos de triunfo hechos con ramas de los árboles. He visto que Jesús lloró a pesar de que tantos que hoy le aclamaban pedirían muy pronto su muerte. Lloraban los apóstoles al decirle Jesús que uno de ellos lo vendería a sus enemigos. Lloró Jesús al ver el templo que pronto iba a ser destruido. Cuando Jesús llegó a las puertas de la ciudad, el júbilo y el clamor de las turbas fue en aumento. Empezaron a poner a su paso a enfermos de todas clases. Jesús tuvo que detenerse con frecuencia, desmontar y sanar a todos indistintamente. Entre la turba jubilosa he visto que se habían mezclado algunos enemigos de Jesús, que gritaban y promovían tumulto. Al acercarse al templo, el adorno era aún más vistoso. Habían dispuesto a los lados del camino lugares cercados. Entre plantas y árboles habían dejado corretear corderillos adornados con cintas que solían tener para vender y usar en los sacrificios. Había corderos, ovejas y aves de cuello largo. Eran los mejores animales que solían elegirse para vender y ofrecer en los sacrificios. El camino desde la puerta de la ciudad hasta el templo, que puede hacerse en menos de media hora, duró 3 largas horas. Los enemigos de Jesús, entre tanto, habían hecho cerrar todas las puertas de la ciudad, de modo que cuando desmontando Jesús cerca del templo, quisieron los discípulos devolver la asna y el pollino, no pudiendo salir, las mujeres tampoco. No se volvieron a abrir hasta la tarde. Ahora estaban todos en el templo. Las santas mujeres entraron también. Todos tuvieron que quedar sin comer ese día, pues los fariseos habían cerrado las salidas hasta la tarde. Magdalena estaba sumamente preocupada de no poder ofrecer bebida o alimento a Jesús. Cuando a la tarde abrieron las puertas, las santas mujeres volvieron a Betania y más tarde llegó también Jesús con los apóstoles. Magdalena, a la que vi tan afligida por Jesús, preparó una comida para el Señor y los discípulos. Siendo ya oscuro, entró Jesús en el patio de Lázaro, y la Magdalena llevóle agua en una palangana, le lavó los pies y los secó con un paño que tenía sobre los hombros. Luego pasaron a tomar una refección, ya que no fue una verdadera comida. Nuevamente la Magdalena se acercó a Jesús y derramó sobre su cabeza un ungüento muy precioso. He visto que Judas, al pasar junto a ella, murmuraba de esta acción, y que Magdalena le dijo que nunca podía olvidar lo que Jesús había hecho por ella y por su hermano Lázaro. Se retiró Jesús al albergue de Simón el leproso, donde se había reunido mucha gente, y allí enseñó. De aquí pasó al albergue de los apóstoles, donde habló un corto tiempo, regresando después a la casa del llamado Simón, curado de la lepra. Cuando al día siguiente volvió con los apóstoles a Jerusalén, tuvo hambre, y a mí me pareció entender que tenía hambre de la conversión de los judíos y ansias de morir por ellos. Había deseado haber completado la obra de su pasión y muerte, que comprendía debía ser pesada y le causaría temor. Se acercó a una higuera del camino, y viendo que no tenía más que hojas sin fruto, la maldijo diciendo de que ella no nazca jamás fruto. A los que no creyeren en él les pasaría lo mismo. Conocí que la higuera era en este caso la antigua ley, y que debía ser reemplazada por la vid de la nueva cristiana ley de gracia. En el camino al templo vi todavía muchos arcos, gallardetes y ramas de ayer. En la primera galería delante del templo se habían instalado de nuevo muchos vendedores. Algunos tenían canastos en sus espaldas o cajones que abrían y ponían sobre caballetes que traían también consigo. He visto sobre las mesas las monedas unidas de diversas maneras con cadenillas, ganchos o tiras de cuero. Tenían figuras dibujadas o grabadas, amarillentas, oscuras, blancas y de otros colores.
Creo que eran monedas para colgarse y adornarse. Vi grandes canastos con aves, unos sobre otros, en un pórtico terneros y otros animales para el sacrificio. Jesús mandó a toda esa gente que saliera afuera, y como tardaban en hacerlo, retorció una faja y con ella los arrojó del templo. Mientras Jesús enseñaba en el templo, algunas personas distinguidas de Grecia mandaron un enviado a Felipe para que preguntara a Jesús dónde y cuándo podían hablar con él, ya que no podían entrar en el templo por ser paganos. Felipe se lo dijo a Andrés y éste al Señor, el cual contestó que estuviesen junto a la casa de Juan Marcos cuando saliese para dirigirse a Betania. Jesús siguió su enseñanza. Se notaba en él un aire de profunda tristeza. Cuando en un punto juntó las manos y miró a lo alto, vio el rayo de una nube brillante descender sobre él y se oyó como el eco de una voz. El pueblo vio la luz, miró admirado a lo alto y se preguntaban unos a otros. Jesús continuó su prédica y la visión se repitió varias veces. Después lo vi descender del sitial, mezclarse entre sus apóstoles y salir inadvertido del templo entre la multitud. Cuando Jesús enseñaba, los discípulos le ponían un manto blanco. Cuando terminaba de hablar, le quitaban ese manto festivo, y así podía Jesús pasar fácilmente inobservado por entre la multitud. Alrededor del sitial de la enseñanza había 3 gradas para sentarse los oyentes. Las barandillas de estas 3 gradas estaban adornadas con varias figuras de tallas. En el templo no había figura o estatua alguna, solo adornos de vides, racimos de uvas, animales que se ofrecían en el sacrificio y niños fajados, como he visto también en algunos bordados de María Santísima, quizás Moisés salvado de las aguas. Era pleno día cuando Jesús se encontró con sus discípulos en la casa de Juan Marcos. Acudieron los griegos y Jesús habló con ellos por espacio de algunos minutos. Entre ellos había algunas mujeres que se mantuvieron detrás de los hombres. He visto que estos hombres se convirtieron y fueron los primeros en hacerse bautizar después de Pentecostés. Extracto del libro Pasión y Resurrección de Jesús. A partir de este Domingo de Ramos, te invitamos a ser parte de los hechos que trascendieron todos los tiempos, vidas y corazones. ¿Qué pasó cada día de Semana Santa? Estreno diariamente al finalizar el Santo Rosario de las 8 de la mañana. www.radioespiritusanto.com.ar, en YouTube IME Espíritu Santo y en Facebook Radio Espíritu Santo. Podés revivirlo y verlo en diferido en las playlists de nuestras redes.